Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, en este hermoso día de verano. Ya está un poquito caluroso, pero bienvenido el calor. Démosle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da día a día. Y agradezcamos todo lo que nos da. Un día de calor, pues es bien para todos, ¿verdad? Tenemos mucha más vitamina D en nuestro cuerpo porque el sol es la que lo produce en nuestro cuerpo. Así que gracias, hermanos, por estar en este estudio que tenemos en esta tarde. Y recuerde que estamos en Efesios capítulo 2. Hemos visto desde el 1 hasta el 18. ¿Se recuerdan todo lo que hemos estado viendo, verdad? Así que vamos a seguir con este capítulo 2 y vamos a estar en los versículos 19 al 22. Son solamente 4 versículos que vamos a estar estudiando, pero con una gran verdad que el Señor nos está dando en ella. Así que vamos a estar buscando versículos de la Biblia para poder reforzar lo que Él nos está diciendo en estos versículos. Pero antes quiero decirles que este domingo, recordarles que este domingo nos vamos a reunir nuevamente en la iglesia a las 9 de la mañana. Pueden estar llegando a las 8:30 para que los ujieres los estén acomodando en sus carros en el parqueo, ¿verdad? Como se recuerdan todo lo que hemos estado haciendo. Así que también les pedimos que traigan sus cubrebocas y guarden la distancia. Siempre les pedimos eso. Ustedes saben ya por qué lo pedimos. Recuerden, este domingo van a llegar algunos seniors por primera vez desde que no nos habíamos estado reuniendo. Y por respeto a ellos, vamos a saludarlos desde lejos. Les vamos a saludar desde lejos porque muchos de ellos tienen su salud comprometida. Así que tenemos que darles el respeto que se merecen, ¿verdad? Son nuestros seniors y los queremos mucho, y la manera de demostrarles que les respetamos y amamos es guardando la distancia y usando nuestro cubreboca. Así que esperamos que todos hagamos esto que se nos pide. Así que vayamos ahora al estudio, pero antes quiero pedirles que me acompañen en una oración para que este estudio sea de bendición tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? Así que el Señor siempre dándonos guianza a través de su palabra, y debemos agradecer eso. Y vamos a hacer esta oración para que eso sea posible. Señor, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra por este medio, Señor. Te pedimos que nos acompañes durante este estudio, Señor, para que nos sigas guiando, para que nos sigas aconsejando todo lo bueno que tienes para nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser en el que creemos y adoramos. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre viene como un ungüento que calma un dolor, que calma una ansiedad, que calma una duda. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre, siempre es bienvenida a nosotros, Señor. Te agradecemos por ser fiel con nosotros, Señor, dándonos un nuevo día en que tenemos la oportunidad de ser expuestos a tu palabra, mi Señor, a tu palabra que es bendita y que viene de tus labios, mi Señor. Gracias, y te pido, Señor, que nos guardes de todo peligro, Señor, que nos guardes y nos lleves siempre en tu mano poderosa, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a estar en estos versículos del capítulo 2, que son el 19 al 22. Pero antes recordemos lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? En el estudio anterior habíamos estado viendo del 11 al 18. Allí vimos nosotros cómo los gentiles y los judíos habían sido separados. Y habían sido separados por un orgullo de Israel, ¿verdad? Por haber sido escogidos como pueblo de Dios. Y Dios eso no le pareció, y por eso a través de Jesucristo hubo paz entre ellos.
Y cuando hubo paz entre ellos, vino a renacer el nuevo hombre, la nueva iglesia que Dios quiere que seamos. En estos capítulos también nos vamos a recordar también del capítulo anterior y de los versículos de este capítulo 2 y de los versículos anteriores. Recordemos que Dios había escogido a Israel para ser testigos de su verdad. Él había hecho una división de Israel de las otras naciones con ese objetivo de llevar su verdad. Pero por el orgullo que hubo una separación, pero vino una reconciliación por medio de Jesucristo. Así que en estos versículos vamos a ver cómo siguió después de la reconciliación, cómo vino a transformar las vidas, a transformar a la iglesia de Dios. Y vamos a estar usando dos versiones, la Reina Valera y el lenguaje actual. Siempre recuerden que vamos a estar usando esas versiones, las que puedan ustedes tener a la mano, esas utilicen para que el entendimiento de la palabra de Dios sea aún más entendida, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a leer los versículos y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comencemos con el versículo 19 de la Reina Valera. Y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vayamos a la versión del lenguaje actual que dice el 19. Por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. 20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está constituido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal, es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. 22. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. Qué hermosos versículos que nos está dando el Señor acá. El creador de todas las cosas, que escogió a Israel para ser testigos de su verdad. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, que deseo leerles a ustedes para que vean que acá, en este versículo 19, habla de que fuimos escogidos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que, dice, quiere decir que está como concluyendo de lo que anteriormente habíamos visto en los versículos anteriores del estudio anterior. Está concluyendo y por eso dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y cuando dice advenedizos, se está refiriendo a que significa intrusos o peregrinos. Y extranjeros, pues sabemos, ¿verdad? Muchos de nosotros, por ejemplo, somos de otros países y venimos a vivir a este país.
y venimos a vivir, entonces somos extranjeros. Aunque seamos ciudadanos, hemos venido de otros países. Así nos está diciendo el Señor, que ya no somos extranjeros. Ya no nos ve de esa manera y no somos intrusos ni peregrinos para Él. Sino, dice, conciudadanos de los santos. Y vamos a ir a Filipenses, primeramente vamos a ir a Filipenses para ver qué es lo que nos dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense, acá nos está diciendo que la ciudadanía de nosotros está en los cielos, no está aquí en la tierra. Así que concuerda con lo que está diciendo aquí Filipenses en este capítulo 2. Dice, con un ciudadano de los santos. Y cuando dice de los santos, no se está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento. Y más adelante les voy a explicar por qué no se refiere a ellos. Más bien se refiere a los santos del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Vayamos a Deuteronomio, como les había dicho, donde habla de los siervos. Y vamos a ver al Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Sería en el 8, perdón. Ahora dice, pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y aquí dice, ahora pues dirás así a mi siervo. Vamos a dar otro ejemplo de siervo. Y lo encontramos en Números, capítulo 12, versículo 7. Y dice en el Números, capítulo 12, versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Ve? Tanto David como Moisés eran vistos por Dios como siervos. Algo muy diferente a lo que está viendo acá en Efesios capítulo 2. Nosotros hemos sido transformados para ser hijos suyos. Así que aquí realmente se está refiriendo a las personas que han sido transformadas en el Nuevo Testamento. Desde que Jesucristo vino con su evangelio, fueron transformados y entonces ellos son los santos a que se refiere en el Nuevo Testamento. Esa es la explicación que hemos encontrado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento eran llamados siervos y en el Nuevo Testamento son llamados santos, aquellos que han sido transformados. Y dice, y miembros de la familia de Dios. Y vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo encontramos en Juan. Está diciendo que nosotros somos hijos de Dios. Es hermoso lo que nos está dando el Señor acá. Cuando hemos sido transformados, porque recuerden que antes estábamos sumisos en nuestros pecados y delitos. Había divisiones entre nosotros.
pero fuimos transformados por la sangre de Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros somos santos y llamados hijos de Dios. En este versículo 19 nos dice una gran verdad el Señor. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios. Vayamos al versículo 19 y vamos a ver allí lo que el 20, perdón, y vamos a ver lo que nos dice este versículo 20. Es muy importante lo que vamos a ver en este versículo. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Se recuerdan cuando dice, cuando nosotros pasamos a ser familia de Dios, lo que espera Dios de nosotros, que seamos edificados? Y dice aquí claramente que es sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, de todo aquello que nos enseñaron, que es la palabra de Dios. Ese es el fundamento para nosotros, la iglesia. Así que tenemos, ahí vamos a ver en una figura, vamos a ver cómo se ve los fundamentos. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y estos, los profetas y apóstoles, eran fundamentados en Jesucristo, en la piedra angular que es Jesucristo. En la antigüedad, como historia, ¿verdad? En la antigüedad, para hacer un edificio, los israelitas utilizaban piedras para hacer edificios, pero no habían cimientos. Solamente se dirigían sus paredes para levantarlas por medio de una piedra angular. Esa piedra angular, como la pueden ver ahí ustedes, es la esquina de esas paredes. Si esta piedra angular no estaba bien hecha, no estaba bien alineada, entonces las paredes que iban a ser edificadas no iban a estar alineadas tampoco, no iban a estar perfectamente alineadas. Así es Jesucristo con nosotros. Él es nuestra piedra angular. La iglesia se edifica perfectamente por medio de Jesucristo. Se edificó por medio de los profetas y los apóstoles. Y ahora nosotros como iglesia también somos edificados por medio de esa piedra angular. Así que vemos la importante que es esa piedra angular, lo importante que tiene Jesucristo para nosotros, la iglesia. Nosotros formamos la iglesia viva. No son aquellos tablones de acacia que fue formada en el Antiguo Testamento. No, la iglesia es personas vivientes, tanto como usted como yo, que formamos la iglesia. Así que vemos lo importante que era esa piedra angular. Y como les digo, nosotros podemos vernos o ver el ejemplo de Jesús para caminar en santidad. Es como que si nos pusiéramos una fotografía de Jesús y una fotografía de nosotros y viéramos la diferencia que hay entre Él y nosotros. Nosotros veríamos claramente nuestros errores, porque Él fue perfecto. Él fue perfecto y el modelo perfecto de uno que debíamos de seguir. Así también Él nos pide en nuestras vidas, en nuestras áreas de nuestras vidas, que también seamos transformados por Jesucristo, por ese modelo
por ese estándar que necesitamos ser edificados. Y dice que edificados sobre el fundamento. Él dice sobre el fundamento, no dice bajo el fundamento, dice que sobre el fundamento. Eso significa tanto, porque cuando nosotros estamos fundados sobre ese fundamento maravilloso que es Jesucristo, nuestras vidas también serán sólidas como ese fundamento. De ahí la importancia que nosotros tomemos en cuenta toda la enseñanza que Jesucristo dejó en el Evangelio. Allí podemos encontrar la respuesta a todas nuestras dificultades, problemas que tenemos, a todas aquellas áreas en las que nosotros fallamos y en las que Dios quiere que seamos transformados. Porque Él no quiere una iglesia estática. Él quiere que su iglesia siga caminando, siga creciendo en santidad, hasta llegar, no a la perfección, pero a un nuevo hombre, donde deja lo viejo en el pasado y viene lo nuevo. Nosotros cada día deberíamos de estarnos preguntando, ¿qué me falta cambiar? ¿Qué falta que Dios transforme en mi vida? A diario. No nos va a decir otras personas, el que nos va a decir cómo transformar nuestra vida va a ser Jesucristo. Nos pueden juzgar por lo que fallamos, pero Jesucristo no ve eso así. Él conoce nuestras fallas y quiere que nosotros sigamos siendo transformados, sigamos en santidad. Y fíjense, vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver qué dice allí. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está diciéndonos a nosotros que somos edificio de Dios y por eso debemos ser edificados, es decir, crecer. Cuando se edifica un edificio no se espera quedarse en un nivel, sino que se espera a un nivel mucho más alto siempre. Los edificios se forman desde varios niveles y entonces de eso se trata, que también nosotros como iglesia vayamos creciendo. Y mire, cuando dice que Jesucristo es la piedra del ángulo, vamos a ver también aquí en 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está siendo bien claro, hermanos, que no hay otro fundamento que soporte a la iglesia más que Jesucristo. Es solamente Él el que nos puede soportar. Él es responsable de nosotros como iglesia. Él es el que nos da el crecimiento. Cuando nosotros atendemos a la iglesia, aquellos que atienden a la iglesia es porque Jesucristo ha trabajado en ellos. Y recuerden que nosotros como iglesia tenemos que vernos como un grupo, trabajando en un mismo objetivo. Si nosotros nos separamos individualmente, no seríamos una iglesia. Nosotros tenemos que vernos como un grupo en el cual estamos trabajando para un mismo objetivo, que es dar las nuevas de salvación a los que no le conocen, servirle a Dios.
Vayamos ahora al capítulo, siguiendo con Efesios, ¿verdad? Vayamos al 21 y vamos a leer lo que dice él. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿En quién? Dice, ¿en quién? En Jesucristo. Se está refiriendo a Jesucristo aquí cuando dice ¿en quién? Todo el edificio, la iglesia, está bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando dice bien coordinado, significa no al azar, algo que se toma al azar y ya quedó, sino estar juntamente unidos. Es decir, que la iglesia debe reunir medios y esfuerzos para una acción en común. O sea que nosotros como iglesia, cuando nos congregamos, cuando estamos juntos, buscamos aquellos recursos que nos ayudan a alcanzar metas, que nos ayudan a alcanzar a otros, que nos ayuda a crecer nosotros mismos. De ahí la importancia que estemos coordinados, ¿verdad? Coordinados quiere decir trabajando armoniosamente, haciendo todo que trabaje bien. Va creciendo, dice. Es un gerundio aquí cuando dice va creciendo, es decir, crece constantemente. La iglesia no debe quedarse estática. La iglesia debe continuamente crecer. Y cuando hablamos de crecer, hablamos de expandernos, hablamos de desarrollar, hablamos de agrandar, hablamos de florecer. Llámese de frutos del Espíritu Santo, llámese de nuevos maestros evangelizando y de tantas cosas que la iglesia está encargada y que quien nos dirige es Jesucristo. ¿Y para qué nos pide aquí este versículo? Que estemos coordinados y creciendo. Dice que para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que aquí Dios a cada uno de nosotros nos ve como un templo. ¿Se recuerdan cómo Dios tenía una relación en el Antiguo Testamento, en el templo? Él se reunía para con aquellos que le seguían, que le adoraban. Ahora en el Nuevo Testamento Él nos ve como templos individualmente, donde habita su Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo habite, debe haber coordinación y crecimiento. Si no existe ninguna de esas dos, es imposible que el Espíritu Santo habite en nosotros como templo. Aquí Dios nos está viendo como templos vivos, no de tablones de acacia, sino de carne y hueso. Y nos ve personas espirituales donde Él habita. Qué importante es que nosotros tomemos en cuenta todo lo que nos va diciendo el Señor en su palabra. Primeramente nos está viendo como una iglesia unida, coordinada y creciendo. Y luego dice que nos va a ver como un templo. Qué hermoso lo que Dios nos dice. Nos ve como un templo.
en el cual Él habita. En el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros, cuando dice en quien vosotros, se está refiriendo a la iglesia vista como templo. También sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mentalmente y espiritualmente, Dios dijo que Él ya no estaba en el tabernáculo, sino que nos vivía en nosotros como cristianos, como nosotros nos ve como templo, donde vive el Espíritu Santo. Así que tú y yo, hermanos, también juntamente somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si Dios mora en nosotros, en espíritu, podemos cambiar cualquier aspecto de nuestra vida. Nosotros como cristianos no deberíamos de limitarnos a decir, no, ¿sabe qué? Yo soy así, yo nací de esta manera y no puedo cambiar. Cuando nosotros estamos diciendo eso, estamos negando lo que el Señor está diciendo en estos versículos. Dice que hemos sido edificados para morada de Dios. Cuando nosotros somos transformados por Dios, entonces somos moradas del Espíritu Santo. Si nosotros negamos a ser transformados por Dios, Él no puede vivir en un cuerpo que no quiere ser transformado. Debemos ser personas que permitamos que el Señor transforme nuestras vidas y en todas nuestras áreas, no solo en una. Nosotros sabemos bien en qué área fallamos. Podemos mencionar algunas áreas, como por ejemplo en la manera de cómo servimos al Señor. ¿Lo hacemos por nuestra propia conveniencia o por glorificar a Dios? Por ejemplo, otra área podría ser el manejo del dinero. Manejamos todo aquello que Dios nos da. Manejo de nuestras palabras para con otros. ¿Cómo nos relacionamos con otros? ¿Cómo tratamos a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas? ¿Cómo devolvemos aquello que el Señor nos da? ¿Damos gracias por todo lo que nos da? ¿O somos desagradecidos con Dios? Nos olvidamos rápidamente de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos cuidamos como templo? Dios nos pide que si somos templos de Él, nosotros tenemos que cuidarnos físicamente también y espiritualmente. Esas dos cosas tienen que ir conjuntamente. Así que hay muchas áreas en que podemos estar fallando. Y Dios en su palabra nos está diciendo, nos está invitando a que nosotros seamos edificados para que Él more en nosotros. Qué linda y hermosa palabra Dios nos ha dado en estos versículos, en donde hemos aprendido que nosotros debemos dejar como iglesia ser edificados por el poder de Dios.
por la sangre de Jesucristo, para que nos seamos transformados de ser pecadores a ser iglesia y de iglesia a ser templos de donde Él pueda habitar. Estos cuatro versículos nos dan una gran verdad cuando Dios nos ve como iglesia. De ahí la importancia, cómo nosotros nos comportemos, para que otros que no conocen de Dios vean cómo es una iglesia en verdad, cómo se maneja la iglesia. Así que somos testigos vivientes de lo que debe ser una iglesia, cada uno de nosotros. Cuando estamos individualmente en nuestros trabajos, en nuestras casas, como también grupalmente, cuando nos reunimos en la iglesia. Y aquí la importancia de estos versículos. Hermano y hermana, le invito a que nuevamente usted pueda leer estos versículos y vea cómo Dios, todo este capítulo 2, puede comenzar a leerlo nuevamente y darse cuenta cómo Dios quiere que seamos, cómo Dios nos ve. La palabra de Dios, recuerde que nos enseña a vivir de una manera en que es agradable al Señor. En esta hermosa tarde, hermano y hermana, este es el mensaje que tiene Dios para nosotros en este estudio. Le invito a que reflexione de cómo usted misma o mismo se ha visto en el pasado y cómo puede desde hoy posiblemente verse como iglesia. Así que le dejo con esa reflexión para que usted en su casa pueda meditar en ella. Y fue un agrado para mí haber compartido con usted esta porción de esta palabra. Y sigamos creciendo como iglesia. Es la invitación que Dios nos está haciendo. Sigamos creciendo. No nos quedemos estancados. Dios tiene tantas bendiciones para nosotros que nosotros podemos alcanzarlas si nos dejamos ser transformados por Dios. Muy buenas tardes, hermanos, y espero que pase una buena noche y que Dios le bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.